Al saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de política y medios de comunicación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy vamos a analizar la gran noticia del día. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destituyó al director nacional de la policía y todo parece indicar que fue por sus dogmas religiosos que estaban afectando la institución. Ya se sabía desde que fue nombrado que el señor es muy creyente, lo cual no tiene problema. El problema es cuando se evidencia que imponía sus dogmas a sus súbditos, y desde el año pasado se había hecho una denuncia en diferentes portales de cómo este señor de la policía mezclaba sus creencias religiosas con su tarea. Pero todo parece indicar que fue la entrevista que le dio a Vicky Dávila la que lo echó al agua, porque esta entrevista suscitó grandes polémicas porque hablaron del tema de los exorcismos, de cómo usar el exorcismo para matar guerrilleros, para matar delincuentes. También hablaron del tema del aborto, del tema de las minorías sexuales, la comunidad LGTBIQ+, hablaron de temas bíblicos y se nota que el señor es muy parecido a Alejandro Ordóñez, ese procurador uribista que tanto daño le hizo al país. Y yo como policía no le veía tanto problema, y más teniendo en cuenta su creencia, no le veía tanto problema, pero después de ver esa entrevista, comprendo perfectamente que Petro lo haya destituido. Igual, nuestro trabajo es analizar los argumentos de por qué este señor fue destituido, y voy a ponerles las partes más polémicas de la entrevista que le hizo Vicky Dávila a Sanabria, para que a partir de ahí saquemos nuestras conclusiones. Listo. Eh, Vamos a quitar aquí un feedback y de inmediato lo hacemos. Bueno, escuchemos lo que le pregunta Vicky Dávila. Como siempre, con invitados de interés. Hoy tenemos al director de la Policía General. Bienvenido, gracias por acompañarnos, General Sanabria. Muchas gracias, doctora Vicky, un placer estar acá. Gracias por recibirnos aquí en su oficina. Es una oficina de ustedes, muchas gracias. Oiga, la veo con una, digamos, lo acompaña el crucifijo, lo acompañan muchas vírgenes. Algunos le han criticado eso, pero a usted eso no le importa. No, firmes en la fe. Artículo 19 de la Constitución, todos somos libres de profesar nuestra fe de manera libre. Incluso la Corte Constitucional se ha pronunciado fuertemente sobre eso, aduciendo que los servidores públicos también tienen la posibilidad de profesar de manera pública o privada. Cuando lo atacan por eso, cuando lo critican, ¿qué pasa? Me encanta. ¿Le encanta? Sí. ¿Por qué? Por tres razones. La primera, porque más seguidores. La segunda, porque hay más personas que leen la Biblia. Porque se dicen, bueno, no sabía que eso estaba en la Biblia, entonces la leen. Y tercero, porque me santifica. Hasta ahí el señor parece que tenía claro que no puede mezclar la creencia religiosa con el trabajo como director de la policía, y cita el artículo de la libertad de cultos. Pero de la policía también salieron denuncias que se filtraron en la prensa, en donde se decía que se les estaba obligando a ser católicos, se les estaba obligando a rezar. Y también cuando él empezó a contar de esos procedimientos de exorcismos para matar enemigos, ahí fue cuando se notó una incoherencia entre esto que dijo acá el señor y lo que dijo más adelante en la entrevista cuando tocaron temas más polémicos.
Antes de seguir analizando lo que dice aquí Sanabria, quiero darle un saludo a la gente que se acaba de conectar a nuestra transmisión de la Universidad Nómada. Un saludo para Sebastián Restrepo, para Lina García, qué bueno que ya estén por acá, Jonathan Peláez. Dice Sebastián, me parece acertada la destitución del general Sanabria de la policía por parte del presidente Gustavo Petro. Estamos en un estado laico y se debe respetar. Él está para velar por la seguridad de los ciudadanos. Así es, de acuerdo, Sebastián. Jonathan dice, buenas noches también para Jonathan. De acuerdo con Sebastián, una institución del Estado no puede ser usada para predicar una fe en un Estado laico. Y en esta entrevista de Vicky Dávila, él cayó en todas las trampas de Vicky. Vicky Dávila es experta en sacar la información que necesita y lo logró. Un saludo para Bianca, qué bueno que ya te conectaste. Sigamos analizando los pasajes más polémicos de lo que este señor le dijo a Vicky Dávila, que en mi opinión esto fue lo que le costó el puesto al señor Sanabria. ¿Lo santifica? Claro. ¿Por qué, general? San Mateo 5, en las Bienaventuranzas, nuestro Señor dice, bienaventurados todos los que sean perseguidos por causa de mi nombre, porque cuando sean calumniados, criticados, habrá un premio para ellos en el cielo. ¿Cuál es, digamos, veo que hay muchas vírgenes, explíqueme qué significado tiene para usted la Virgen? La Santísima Virgen María es la Madre del Salvador. Cuando se viaja a Jerusalén, a Tierra Santa, se conoce perfectamente los sitios donde estuvo la Santa Madre. Ella estuvo siempre acompañando a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Este es el año 2023 de la era cristiana. Nuestro Señor parte la historia de la humanidad en dos. Y la Santísima Madre dio el sí para que nuestro Señor se encarnara en ella. De hecho, el tipo de sangre de nuestro Señor es AB positivo, que es el mismo de la Santísima Madre. La bienaventurada, la que nos escucha a todos y que por medio de ella llegamos a nuestro Señor. Para nosotros es muy importante. De hecho, la patrona de las Fuerzas Armadas de Colombia es la Santísima Virgen María, en la advocación de la Virgen del Carmelo. Bueno, este señor no parecía un policía, parecía un sacerdote, un pastor evangélico. Y yo no entiendo por qué en un país laico, con tantos problemas, con tantos grupos armados, con tantos delincuentes, ¿por qué no preguntarle por temas de seguridad? ¿Qué necesidad había de este sermón religioso en el canal de Semana? Y claramente Vicky Dávila es experta en tirar trampas y este señor cayó en todas las trampas de Vicky Dávila. Y eso que, esperen ahorita las preguntas tan capciosas que le hizo. Han dicho que usted no se mueve de Bogotá si no lleva a la Virgen, ¿eso es verdad? No, no es verdad. A donde llego está. Es decir, no la llevo, no la cargo conmigo, sino a donde llego. ¿Y en el avión que se transporta no No, tiene una no en el Virgen? avión, no, la cargo conmigo, tengo una imagen de la Santísima Madre. Pero a donde llego, en las reuniones las colocan. Los policías mismos colocan la imagen de la Santísima Virgen María. De hecho, la mayoría de los policías profesan el cristianismo. Luego, es normal ver la Santísima Madre colocada en todas las reuniones, pero no se da la orden. Es iniciativa de ellos. Ahorita volvemos a hablar de esto que me parece muy interesante. Déjeme empezar por un punto que está ahí como en el corazón de los colombianos. Bueno, esta parte también quiero que la analicemos, porque él dice que sí, que la mayoría son creyentes, listo, supongamos que es verdad, pero hay un tema ahí bien interesante respecto a esto y es lo que se denuncia a través de algunos medios de cómo se quería imponer esa fe de la mayoría sobre la minoría. Y eso quizás fue lo que le costó el puesto al señor Sanabria. Bueno, voy a leer unos comentarios para que ahí sí escuchemos la parte más polémica de la entrevista. Un saludo para Clayton Carmine. Buenas noches, de Medellín hasta Envigado. Bien, esta es la parte que me parece más candente de la entrevista que le hace Vicky Dávila a Sanabria, que esta es la parte más comprometedora. Esa primera parte normal, pues que el tipo sea tan creyente, listo. Pero por aquí es en donde ya Vicky le empieza a meter candela a esto.
El grupo de fuerza disponible a veces no es tan efectivo en el 90% Bueno, de levantamiento, de inspección a cadáver. Y de un momento empezó a arrastrarse. Entonces esa cosa fue sobrenatural. Sobrenatural, entonces un agente de esos agentes antiguos de Medellín me dijo, no, mi teniente, espere y verá. Entonces empezó a buscarle. Digo, ah, sí, y aquí. Y efectivamente tenía enrollado un amuleto y lo cortó y ahí murió. Bueno, o sea que desde que era teniente, ya metía sus creencias en el oficio de policía. Ahí está contando una anécdota en donde asocia de manera causal pues dos hechos que no tienen nada que ver, pero que en medio de su creencia, él considera que un amuleto es algo que hace que la persona no muera, como pasaba aquí en la época de Pablo Escobar, que a un tipo le metían 20 tiros y decía, no, es que está rezado, por eso la bala no le entra. Bueno, es extraño que un funcionario, en este caso, el que era más importante, el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, salga con este tipo de argumentos. Miren, y aquí es donde Vicky le hace las preguntas más capciosas. Vamos a ponerle mucha atención, pero antes vamos a ver si ha llegado algún comentario más. Bueno, no, por ahora no han llegado comentarios. Escuchemos esta pregunta que le hace Vicky para que usted vea cómo lo va metiendo en donde ella quiere que él se meta. Entonces ese tema, eso existe desde hace muchos años y data pues de miles de años atrás. Pero aquí en la policía lo hemos hecho, por supuesto, eh, en acompañamiento del obispado castrense. Obispado castrense en la policía. O sea, ¿qué es esa forma de mezclar fe con ejército, con autoridad? Eso me devuelve a las guerras civiles del siglo XIX, que la mayoría eran por religión. 7 de 8 guerras civiles en la era republicana fueron por religión, por fanatismo religioso. La violencia bipartidista tenía como base la religión. Los mercenarios que mandaron a Corea era por una cruzada cristiana, porque decían que Corea del Norte era satánica y socialista. Entonces, miren, este señor nos está devolviendo a mucho antes de la Carta Magna del 91. Gracias a Dios tenemos un obispado castrense, como otros cuerpos de policía lo tienen, que nos ayudan en ese trabajo de lucha contra el mal. Usted dirá que yo tan curiosa, pero es que este tema me parece apasionante, se lo digo con sinceridad. No ha sido usted el único general que ha estado de acuerdo con practicar exorcismos en la policía o para las grandes operaciones. Entiendo que otros generales, otros directores de la policía también lo hacían, ¿o no? Sí, digamos, no se metieron tanto como yo. Porque es Ajá. que yo he estado en los exorcismos desde 2007. Ay, güey madre. O sea que este fue el que hizo los exorcismos de los falsos positivos. O sea, yo entiendo que Petro lo nombró en el cargo porque consideraba que no era corrupto, que nada que ver con el uribismo, pero este fue policía en la época de los falsos positivos, en el 2007, y está hablando que desde esa época hace exorcismos. Yo me pregunto si el presidente Gustavo Petro tenía información de esto, de esta mezcla de política y religión. Bueno, por aquí sí veo que llegaron unos comentarios nuevos. Dice Bianca, lo feo de este señor fue haber hecho público el número de agentes contagiados y sobre el exorcismo. Brutal ese servidor público con tanta ignorancia y fácil de embaucar por la presentadora de TV. Sí, se me olvidaba también hablar de ese tema que justo lo preguntó después del aborto. Y además hay que tener en cuenta algo, que el gobierno de Petro es progresista y el progresismo va muy de la mano con el feminismo, con el ambientalismo. Y este señor, cuando habla de lo que son las mujeres o cuando habla de las minorías sexuales, cuando habla del tema privado de estas enfermedades, ahí fue donde más metió la pata. Y debió ser más diplomático y no darle tanta información a Vicky, porque esa información que le dio a Vicky lo terminó perjudicando.
Clayton, justo hoy lo destituyeron, por eso es una noticia y había que hacer sesión nocturna con ese tema. Yo pensaba tratar más el tema del fiscal Barbosa, el tema de Daniel Coronel y Uribe, pensaba hablar de esos temas, pero hoy dieron papayazo porque esa es la noticia del día, de que Petro destituyó a este señor. Y ya están viendo ustedes por qué lo destituyó. Un saludo para Marco Maracua que dice, a Sanabria se le notaba mucho su postura religiosa y lo llevaba a otros campos. Ahora bien, esa no es la única razón por la que lo destituyeron. Sí, y hay que hablar con el presidente Petro y preguntarle, porque el presidente Petro lo destituyó por Twitter para que los haters sigan diciendo que Petro gobierna desde Twitter y Twitter no permite explicar mucho. Pero sí es importante que en algún momento el presidente Gustavo Petro pues le explique a Colombia las razones, porque aquí estamos asumiendo que es por esa mezcla de politiquería y de religión en la policía. Una mezcla que le ha traído mucha sangre a Colombia, que es muy peligrosa, pero el señor Sanabria duró mucho. A Patricia Ariza la sacaron por menos. Por ejemplo, esta es la hora que yo no sé exactamente la razón por qué sacaron a Patricia Ariza. Lo de Urrutia lo entiendo por el tema de los contratos. Lo de Alejandro Gaviria también lo entiendo por el tema de la filtración y también que el tipo ya estaba prácticamente dándole la razón a la oposición en vez de trabajar en la educación, que para eso fue que lo nombraron. Pero en este caso de Sanabria, fue destituido por Twitter y esperamos el comunicado oficial o un video en donde se expliquen más detalles. Mientras tanto, vamos a analizar esta entrevista de Vicky que me parece muy reveladora y dio mucha papaya, dio mucha información y se echó la soga al cuello. Desde 2007, ¿qué es el exorcismo? Es un ministerio de la iglesia que significa básicamente el actuar contra la acción del diablo en su poder extraordinario. Posesión, opresión, lo que llamamos como obsesión demoníaca, la infestación demoníaca o la acción directamente contra el cuerpo, que de alguna manera la persona afecta y que es visible, que se llama vejación. A personas que le aparecen rasguños en la noche, moretones, no duelen, se lo ha soñado y al otro día amanece con eso. Es decir, eso está, existe y es decir, si uno va al Vaticano, allá encuentra un museo donde se hace ver no solamente la presencia de las ambas del purgatorio, que son las buenas, sino también de la acción demoníaca a través de sus entidades malignas. Eso existe. Y gracias a la valentía de muchos sacerdotes hemos logrado dentro de la policía contrarrestar ese mal. ¿Qué carajos hace un sacerdote metido en la policía? O sea, son cosas muy extrañas. Y esa mezcla de poderes entre policía política y sacerdotes, eso trajo mucha sangre. Recordemos a Monseñor Builes, que en estos días lo analizamos en el curso de Pensar la Historia, el lunes, y Monseñor Builes decía que matar liberales no es pecado. Y si matas a un liberal, haces patria y el Dios cristiano te perdona porque el liberal es malo y ateo y socialista. Entonces, esas palabras de Monseñor Builes, que fue uno de los que hizo matar a Gaitán precisamente, son las que me recuerda esta mezcla de sacerdotes con policías, una mezcla muy extraña. Y claro, una cosa es la fe personal, que es respetable desde la Constitución, que Sanabria tenga una fe personal. Lo complejo es cuando él ya está llevando esa fe personal a la policía para hacer disque exorcismos con sacerdotes. Como dice Bianca, definitivamente esto fue lo que más lo hundió al lado del tema de esas enfermedades de transmisión sexual. Dice Sebastián, creo que el general Sanabria se vería mejor como pastor o sacerdote, totalmente de acuerdo. Cosa nada tiene que ver con la otra, qué peligro. Eso tiene tufo a paramilitarismo. Y este tipo duró muchísimo.
me sorprende que este tipo haya durado más que Patricia Ariza. Y con este por lo menos tenemos un indicio de qué fue lo que pasó. Pero yo sigo esperando a que Petro nos explique qué fue lo que pasó con Patricia Ariza, para no caer en teorías conspirativas. Miren, esta es la parte más caliente. Miren lo que dice. Por ejemplo, Mono Jojoy, fue exorcismo. ¿Cómo fue, por favor? O sea, miren pues esta, que hubo un exorcismo en el tema de asesinar al Mono Jojoy. Miren esto, increíble. Varias operaciones contra él y no pasaba nada. Entonces un sacerdote dijo, mire, es que aquí ustedes no le están pidiendo a Dios, y si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar. Entonces realizamos las Sagradas Eucaristías con ese propósito. Y desde Bogotá se hizo el exorcismo, es decir, cuando el capitán romano le dice a los ancianos, díganle a nuestro Señor que cure a mi siervo. Y nuestro Señor dice, vamos. Dice, no es necesario que vayas. Con una palabra que tú digas bastará para sanarlo. Ahí se crean los exorcismos a distancia. Entonces nuestro Señor desde ahí ordena y queda curado. Y ahí cae el Mono Jojoy. Y aquí desde Bogotá se dijo, bueno, entonces vamos a hacer una operación. Los policías que participaron en eso, se hizo oración con ellos. El sacerdote bendijo las armas del Estado con las cuales iba a ser objeto de persecución. Y funcionó, claro, porque es que es la acción de Dios. Ahí. Bueno, de más que el sacerdote también bendijo a los falsos positivos. O sea, los falsos positivos también fueron benditos. Oiga, yo había escuchado explicaciones absurdas de la muerte del Mono Jojoy y esta. No, es que ese tipo dio mucha papaya y es increíble que exista esa contundente falacia de falsa causalidad. Y realmente no sabemos la creencia del Mono Jojoy, pero se supone que era un ateo socialista, pero no sabemos la creencia del Mono Jojoy. Y lo que más risa me da es que esto fue por las mismas épocas de falsos positivos. Me da mucha risa que la policía haya tenido esos escenarios dogmáticos. O me pregunto yo que si los crímenes de católicos y protestantes en la historia, que también hemos hablado aquí de ellos, también son producto de exorcismos. Según eso, pues a los que más hay que exorcizar es a los terroristas de Estado que hicieron la Navidad Negra en Pasto, la masacre a los Astres en el gobierno de Marco Fidel Suárez, la masacre en las Bananeras en el gobierno del señor Miguel Abadía Méndez, la violencia con V mayúscula de los pájaros y los chulavitas y los antichusmeros. Eso también fue algo exorcista porque eran los católicos, los chulavitas y los pájaros. Cuando exterminaron la Unión Patriótica también fue producto de un exorcismo. Los falsos positivos también fueron producto de matar unos poseídos y de hacer exorcismo. O sea, qué cosas tan locas. Bueno, por acá dice Marco, también se decía que Sanabria perdió algo de credibilidad en la policía por el tema del secuestro de los 78 policías en el Caguán, por la demora en reaccionar o liberar a dichos oficiales. Buen punto. Andrés Velázquez dice, ya sé dónde estaba la vareta incautada. Bueno, y yo creo que la vareta no pone a lucitar tanto. ¿Será que también había pepas o qué? Hay más creyentes en una cárcel que en una iglesia. Uy, esa tesis está buena para comprobarla, o sea, porque sería un buen estudio estadístico. O sea, miren pues, bueno, a Mono Jojoy lo mataron producto de un exorcismo. Miren pues, o sea, no fue por inteligencia militar ni por estrategia. Nada, a Mono Jojoy lo mataron por un exorcismo. Vea pues lo que le dice a Vicky, es increíble. ¿Quién era el director? Que no recuerdo ya. ¿General Naranjo? Estaba Miján Naranjo. ¿Y él sabía que estaban haciendo ese exorcismo? Claro, porque es que en unas interceptaciones que se las mostramos a Miján Naranjo, hablaba una bruja. Y la bruja decía, mire, el de las naranjas y el de los pajaritos no han caído. Los otros ya cayeron. Los pintaditos, el otro, y de los barquitos ya cayeron. Pero los otros no han caído. Entonces decía, ¿a qué se refiere con él? Entonces alguien dijo, pues Miján Naranjo. Entonces le mostramos ese audio a mi general. A la bruja la capturamos, porque era parte de una estructura de las FARC. Miren, ese concepto de bruja aquí lo hemos refutado, porque en la Edad Media se le llamaba bruja
a aquella mujer alquimista y científica que descubría cosas que supuestamente no iban de la mano con el dogma dominante. ¿Y cuántas mujeres inocentes quemaron? No hay una cifra exacta, pero ahora viene a decir Sanabria que no solamente mataron al mono Jojoy por un exorcismo, sino que había una bruja de las FARC. Miren ustedes qué película tan brava, o sea, una cosa impresionante. Y más la carga semántica que tiene ese concepto de bruja, un concepto inventado en el Maleus Maleficarum para asesinar a las alquimistas, a aquellas pensadoras que se atrevían a encontrar medicina en las plantas. Mire lo que dice este señor tan impresionante. Bueno, por aquí veo que llegan otros comentarios. Dice Cliché, buenas noches, igual para usted. Con todo respeto a los creyentes de cualquier religión, esas teorías solo sirven para sembrar miedos. Y yo también lo veo como un fenómeno de esquizofrenia colectiva. Marco Maragua dice, a mí siempre me ha causado una inquietud. ¿Cuál es qué hacen con las incautaciones de drogas? ¿Qué hacen con el dinero que incautan? Los bienes, lo sé por la SAE, pero lo demás, ¿qué hace la policía? Bueno, y también hubo un proceso de reparación a 9.000 víctimas del paramilitarismo en Barranca Bermeja, que aquí analizamos el hecho, y eso fue producto de incautaciones de bienes de los mismos paramilitares. Pero es una muy buena pregunta la de Marco y también daría para una excelente investigación. Gracias por plantearla. Miren, pues llevan dos perlitas como para morirse de la risa. Bueno, el exorcismo para matar al mono Jojoy y la bruja de las FARC. Miren pues qué más papaya le dio a Vicky este man. Con los que ella hablaba también. Y ella hacía referencia a eso. Entonces le preguntaba a alguien, ¿y por qué mi Naranjo no cayó y el de la Fuerza Aérea tampoco? Dijo, porque rezan o alguien reza por ellos. Miren esa falacia. O sea que todos los que rezan se salvan. Y los que no rezan se mueren, como el mono Jojoy y como la bruja de las FARC. O sea, miren qué falsa causalidad. O sea, cómo conecta hechos que no tienen nada que ver. El que se va a morir se muere. No importa que rece o no rece. O sea, por eso es que yo también, como dice Cliché, respetando creencias, porque al fin y al cabo cada quien es libre de creer lo que quiera, libertad de cultos, pero yo no entiendo cómo hacen para hacer esas relaciones causales tan falsas. Efectivamente, la mamá me Naranjo el Santo Rosario todos los días. ¿La qué? La mamá. La mamá. Ujú. Igual la mamá Vargas, todos los días Santo Rosario. Entonces, El general Vargas también sí, hacía estos él exorcismos. conoció eso. Ajá. Precisamente él era el jefe del área de operaciones cuando pasó lo de este señor. Lo del mono Jojoy. Al principio, pues por supuesto, incrédulos, pero ya cuando se les muestra, incluso el director de inteligencia, alguien le dijo, mire, allá en la DIPOL están haciendo unas cosas en el auditorio para que usted se dé cuenta, eso como que es malo. Entonces él me mandó a llamar y me dijo, ¿usted qué es lo que está haciendo en el auditorio? Y no, yo no, mi general, lo está haciendo es el sacerdote. Dijo, ¿pero qué es exorcismo? Le dije, pues algo parecido a los exorcismos, que es la liberación. Entonces sacó un libro y mire, esto se lo traje de Roma. Entonces me entregó cuando decía exorcismos. Yo lo ojeé, me dijo, me lo leí de Roma hacia acá. Entonces ya sé que lo que están haciendo, síganlo haciendo. Bueno, como si el Imperio Romano Católico hubiese sido muy bueno. Recordemos lo que hizo Constantino para imponer su dogma, cómo mataron gente, cómo quemaron estatuas. Mucha gente cree que la violencia apenas empezó en la época de la Inquisición, en la época de las cruzadas o en la época colonialista extrema, ¿no? Desde que Constantino impuso esa religión en Roma, se nota esas prácticas y me da mucha risa que se preocupen tanto por exorcismos, pero no se preocupen por los genocidios que ha cometido su misma religión, genocidios que llevan miles de años. Por acá llega un comentario de Sebastián. ¿Cuál es mi opinión del general William Salamanca? Bueno, lo primero que es un tipo muy experimentado, pero no quiero caer en la falacia ad baculum.
parto de que lo va a hacer bien, que por lo menos no tiene ese fanatismo religioso del señor Sanabria y merece la oportunidad porque el señor Sanabria no la supo aprovechar. Un saludo para Cinde Christopher que dice, un director de policía debe saber cómo comunicarse con los medios y en especial con los periodistas que ponen cáscaras. Bueno, y Vicky durante la hora y media le puso cáscaras y cáscaras y el tipo cayó. El tipo cayó redondito. Si fuera un tipo diplomático y excelente en la retórica, cuando Vicky le preguntó por brujería, por exorcismo, le hubiera dicho, no, yo no voy a hablar aquí de mis creencias, hablemos nada más de temas de seguridad, ya. Pregúnteme por los policías asesinados, pregúnteme por qué estoy haciendo para buscar las bandas criminales, pregúnteme solo cosas militares, porque yo aquí no vine a hablar de mis creencias, ya. Pero el Señor aprovechó para evangelizar, para citar la Biblia, para hablar de brujería, de exorcismo, de teorías conspirativas, de abortos, de gays, de personas contagiadas de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, el tipo se le entregó en bandejita de plata a Vicky. Y para mí, esa es una de las principales consecuencias de por qué lo destituyeron. Marco dice, las Bakrin también rezan, bendicen sus balas, tienen amuletos u objetos de protección con temática católica, oran para que su día sea próspero y no lo maten. No sé, Sanabria, no sé. Bueno, y también a pesar de que hay guerrillas que son supuestamente socialistas y marxistas, no faltará el guerrillero que también sea creyente y también rece. Qué buen aporte, Marco. Cliché dice, entonces, ¿dónde queda la teoría del dispositivo incrustado en la bota que usaron para la precisa detección del mono jojoy? Sí, claro, ese es el problema de reducirlo todo al tema religioso. Bueno, Bianca borró el mensaje, espero que lo vuelvas a publicar para poderlo leer. Bueno, esta es la parte más caliente de la entrevista que le hizo Vicky Dávila. Y devolvió el libro, eh, porque el diablo existe y nuestro Señor lo ataca, por supuesto. La creencia en el diablo siempre ha sido un tema de debate. Incluso he conocido católicos y cristianos que dicen que el diablo es una metáfora. Hasta el otrora Papa Juan Pablo II dijo que el diablo era una metáfora, que el infierno también, o sea, que eso no existía realmente, que él pedía perdón por los crímenes y por las atrocidades de la Iglesia Católica, bla, bla, bla. Pero bueno, al parecer el ex general Sanabria sí cree en el diablo y encuentra en sus enemigos el diablo, en las brujas de las FARC, en el mono jojoy, en las bandas criminales y compañía. Bueno, por aquí veo que llega otro comentario de Santiago. Muy buenas noches, Santiago. Dice, existe la Virgen de la Guacatala, rosa mística, donde rezan las balas para que no fallen los sicarios. Sí, me hiciste acordar de la obra de Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios. Qué bueno sería algún día analizar esa obra que está bastante olvidada en algunos sectores. Dice Jonathan, Marco tiene razón, por algo en Semana Santa las ollas de vicio cierran. Bueno, está bueno el comentario de Jonathan. Mire pues cómo este man cayó en todas las cascaritas que le tiró Vicky Dávila. Ya hablamos de Jojoy. Otro caso así que se ha reconocido donde ha funcionado el exorcismo para dar un positivo, digámoslo así. Están todos los casos del Estado Mayor de las FARC, todo fue con Raúl Reyes. Raúl Reyes, por ¿Cómo supuesto. fue? O sea, mataron a todos los cabecillas de las FARC. A Raúl Reyes, al Mono Jojoy, a Alfonso Cano. O sea, a todos los mataron por un exorcismo. Uy, no, ¿qué es esto? Yo me siento como en la Edad Media. Esto parece una teocracia. Petro no sabía que este tipo era así. O sea, Petro cometió un error al nombrar a este tipo. Petro se demoró tanto tiempo para sacar a este tipo de la policía. De Raúl Reyes.
Raúl Reyes, como estaba del otro lado del Ecuador y se movía hacia la frontera con Colombia, tenemos que tener el punto exacto. Entonces el sacerdote tomó la foto del mono Jojoy, de Raúl Reyes, e hizo eh, una oración como ellos se protegen también con sus entidades malignas, donde rompía esa acción maligna y eso lo hizo ser visible. Entonces lo que no funcionaba empezó a funcionar. Entonces no, ya apareció la X donde está él en este momento. La La ubicación. ubicación exacta. Ujú. Es decir, eso se logró a partir de... Bueno, entonces el sacerdote tiene el poder de un GPS, o sea, mejor dicho, ese sacerdote hay que llevarlo a toda parte para que acabe todas las bandas delincuenciales. ¿Por qué no lo traen a los barrios para que acaben todos los combos que hay y todas las bandas delincuenciales? Con ese sacerdote tan tecnológico que encuentra con exorcismo a los delincuentes. Es porque antes no funcionaba nada. Alfonso Cano, por ejemplo. Alfonso Cano también, todas, es decir, O sea, cuando... todos estos grandes cabecillas de las FARC usaban brujería para protegerse. Sí, claro, todos los delincuentes, todos lo usan. Y ustedes lo que hacían era como quitar Romper eso, sí. romper Así eso a es. través de los exorcismos. Así es. En un caso con las autodefensas gaitanistas, se abatió un blanco de ellos, le disparaba y no caía, entonces acordaron hay que rezar el Padre Nuestro mientras disparamos. El ¿Y se intendente... reza el Padre Nuestro mientras se dispara? Sí, claro. Bueno, eso sí no me extraña, que mientras se dispare, se rece el Padre Nuestro. Eso lo vimos en la Guerra de los Supremos, en la guerra de medio siglo de católicos contra la libertad y a favor de la esclavitud, en la guerra que dio origen a la Carta de Río Negro del 63, en la guerra de las escuelas entre liberales laicos y católicos conservadores. Eso se dio también en la guerra que dio producto a la carta más católica y más retardataria de la regeneración, que este policía sería feliz con esa carta del 86, cuando trataron de darle el golpe de Estado a Miguel Antonio Caro, en la guerra de los 1000 días, en la violencia bipartidista con la que mataron a Gaitán. Mejor dicho, en toda la historia de Colombia hay aplicación de estas creencias que dice Sanabria. O sea, de aquellos que se daban la bendición, rezaban el Padre Nuestro y luego mataban al otro creyéndose los buenos y creyendo que el diabólico era el otro. Bueno, al fin y al cabo, no es tan lejana esta lógica maniqueísta de la policía a la lógica maniqueísta de aquellas personas que tienen fundamentalismo y fanatismo religioso. ¿Se acuerdan? Porque antes de salir a esas operaciones se les dice, se bendicen las armas, dicen, mire, disparen pero recen. Entonces intenté disparar, rezar. Oiga, disparen pero recen. Oiga, esto parece como la Virgen de los Sicarios. O sea, este man no solamente nos devolvió a la Edad Media, al siglo XIX, a la violencia con mayúscula. Este man nos devolvió a la época de Pablo Escobar, hace 35, 40 años, cuando los sicarios rezaban para matar a la víctima. De ahí nace la obra La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. Uy, no, pero este man como le da tanta papaya a Vicky Dávila y sobre todo, cómo da tanta papaya para que lo saquen. Y mire que por aquí Bianca nos comparte algo muy interesante. Bianca dice lo siguiente sobre el nuevo general de la policía, el nuevo director, que leí en Twitter que este nuevo nombramiento se merece también en confianza, pues el nuevo director fue el que denunció corrupción en los altos mandos de la policía en los años cercanos al 2017. Luz Mary Marín Bedoya, gracias por la sintonía, por tu comentario. Así es, estamos de acuerdo, yo también quería que saliera. Marco dice, esto le pasa a muchos. Si a uno le preguntan temas, y en específico temas que a uno le apasionan o está muy inmerso en ellos, uno suelta la lengua. Pero lo preocupante es que el ex general de la policía crea más en la parte religiosa y no en el factor humano y la contrainteligencia que se empleó para la caída de los cabecillas. Y quizás esa sea la razón principal por la que Petro lo sacó, porque vio que el tipo estaba muy empeliculado y que podría tener más probabilidades de cometer errores estratégicos
que fueran nefastos para la institución. Yo sí quisiera entrevistar a Petro para que nos contara detalles, pero yo sí la veo más por ahí. Luz dice que lo lleve al Congreso para que saque a todos los corruptos, empezando por los uribestias, que use el exorcismo. Sí, porque es muy charro que el exorcismo funcione contra el Mono Jojoy, contra Raúl Reyes, contra Alfonso Cano, pero que el exorcismo no funcione contra Uribe, contra Santiago Uribe Vélez, contra Mario Uribe, o sea, contra los otros genocidas. Bueno, escuchemos la parte, esa sí es la parte más interesante. Miren, póngale cuidado. Y lo abatió Ajá. ¿Usted por qué no fue sacerdote? ¿Por qué se volvió policía en vez de por sacerdote? culpa de mi esposa. ¿Sí? Oiga, culpa de mi esposa. Bueno, y lo estaban tildando de machista por un mensaje que puso en sus redes sociales. O sea, que dibuja a esa mujer pasiva, esa mujer que no opina, esa mujer que calladita se ve más bonita. Hizo un comentario todo machista el día de la mujer, este policía Sanabria. Y también eso es imperdonable en un gobierno progresista. Mire, dice que se volvió policía por culpa de la mujer. Vea pues, qué curioso eso. Bueno, mire lo que dijo acá. Muy peligroso. No se puede hacer. Sí se puede, pero si lo hacen es terrible porque ahí liberan acción maligna muy fuerte. En la escuela nos pasó, mis compañeras jugaron con eso ¿Y qué les pasó? pues lastimosamente muchas fueron atacadas en sus General, hogares. cuénteme la historia del día que usted a las 3 de la mañana sintió que le tocaban la ventana de su casa. ¿Se acuerda que me contó esa Sí, historia un día? claro, doctora. ¿Cómo es esa historia? En la escuela de cadetes pasó una situación compleja. Una cadete médico empezó a llorar y otra la sacudió, pero con una midriasis profunda, es decir, los ojos negros, y empezó a hablar en otro idioma. Gritaron, y cuando gritaron ella salió expelida contra la pared como si alguien la hubiera empujado, tipo película. Entonces llamaron a sacerdote, el sacerdote me llamó, me dijo, yo no estoy en Bogotá, ayúdeme. Y dijo, no, pues que son las 10 de la noche, yo a esta hora no puedo ir. Y dijo, no, vaya al otro día. Entonces nos fuimos con el padre Silverio, el general Silverio, nos fuimos al otro día, atendimos a los cadetes. Todos hablaban del caso, todos asustados, todos eran como unos 300 asustados. Entonces el comandante de compañía dijo, todos a misa. Todos a misa. Uy, qué hijo de madre teocracia. Uy, no. Esta me está asustando ya. Es increíble. Uy, no. Voy a leer sus comentarios mejor. Dice Sebastián, sí, Bianca, el general Salamanca es honesto y transparente, genera confianza, no tiene ese fanatismo religioso tan extremo del ex general Sanabria. Dice Bianca, Sebastián, que todo con los días respecto al policía, su servicio ciudadano y la misma institución. Santiago dice, deberías traerlo a las anécdotas de terror del canal, sería bueno para esa sección, para hacer un guión de Hollywood. Sí, voy a proponerle a Juan Sebastián que utilicemos estas anécdotas para el curso de cuentos de terror, es que está excelente. Oiga, pero este man sí se equivocó de profesión, o sea, este man no tiene casi nada de policía. Este man sí, como dice Sebastián, hubiera sido un perfecto pastor evangélico o sacerdote católico. Buenas noches para Auro Toro, gracias por la sintonía. No, sigamos escuchando. Yo creo que me están dando ganas de apagar la luz a ver si Sanabria nos hace meter miedo. Ahí sí, todos a misa y todos. Entonces, bueno, vamos a misa también. Cuando llegué estaba una cadeta inclinada y la sostenían dos muchachos y gritaba que qué le pasaba. Una cosa espectacular porque pues eso ayudó a que mucha gente creyera. Ahí hicimos una oración y la muchacha otra vez quedó en su lugar, otra no podía abrir los ojos, bueno. Entonces llamé a otro sacerdote y le conté, le dije, miren, está pasando esto. Digo, tenga cuidado, usted está enfrentando al diablo y él es un ser muy poderoso. Salvo que usted tenga el don de la liberación, hágalo, pero si no, no se meta porque se la cobra. Y no vaya a que le golpee diciéndole no se meta conmigo. Efectivamente al otro día, es decir, me acosté 3 de la mañana en la ventana, 3 golpes. Miré 3 de la mañana. La ventana de la casa. Del apartamento fiscal. Sí. Entonces, claro, dije, pues no tengo miedo. No tengo No miedo. tengo miedo.
vamos para adelante. Y ese mismo día otra acción de liberación. Que Maligno nos tiene miedo a nosotros. Pero usted tiene ese don de la liberación entonces. No sé, doctora Vicky, pero digamos, aquí en esta oficina han pasado casos de gente Sí. que no se halla. Si yo, hagamos una oración. Yo no puedo, porque no soy sacerdote ministerio, no puedo ordenarle, pero sí puedo orar, puedo pedirle a Dios nuestro Señor que sea misericordioso con la opresión maligna que tiene esa persona o que pueda tener. Y si se manifiestan cosas. En alguna oportunidad alguien me dijo, me empezó a hablar muy feo, un sargento mayor retirado, empezó a hablarme muy feo, me criticaba. Y empezó yo con esa mansedumbre que a veces me caracteriza, hasta que llegó un momento en que le dije, mire, mentalmente le dije, mire, ¿quién habla? Entonces él se cayó y volvió y se levantó, con los ojos negros. Y me dijo, usted ya sabe, pero si usted ya sabe. No, usted me va a ver cómo así. Entonces cogí el crucifijo que se me iba a comprar, yo tengo tantas imágenes. Sí. Y lo que hice lo puse de frente y empezó a hacer manifestaciones malignas. ¿Y estaba usted solo con él? Sí, solo. ¿Y hacía ruidos con la Sí, voz? claro. Eso fue espectacular. Entonces, ¿Y qué pasó? ¿Cuánto duró? ¿Cómo no, fue eso? yo coloqué el crucifijo nuevamente en el escritorio y ya volví, se agachó y siguió alegando. Pero ya como que se sintió un poco mal y miraba. No se dio cuenta de lo que pasó, pero sí se sentía mal. Entonces yo creo que lo mejor es que se vaya. Y se fue. Y así me han pasado varias veces. Bueno, o sea que en la policía también había poseídos por el diablo. Bueno, a propósito del tema del diablo, ustedes saben que es un concepto que viene del latín, diabolus, y que se ha creado una falsa sinonimia entre diablo, demonio y Satanás. Bueno, Satanás es un contradictor creado en el Antiguo Testamento. Demonio viene del griego lacedemonium. Lacedemonia, una región espartana en donde la gente dejaba de cultivar sus tierras para cultivar sus intelectos, sus espíritus. Y por eso se hace la mala traducción de Satanás, de demonio, y se crea el diabolus. Y ese diablito que conocemos en la cultura popular de cachos y colas es puro invento medieval. Y este señor aquí nos está metiendo miedo con el diablo. Cuando las religiones más asesinas han sido las que no creen en el diablo o las que son enemigas del diablo, curiosamente. Bueno, por aquí veo que han llegado más comentarios. Esto se disparó. Dice, la verdad Sanabria es muy místico y creyente, pero poco temor de Dios. Bueno, un buen debate ahí el que plantea Auro. Yo diría que él sí es muy creyente y yo diría que sí tiene temor. O sea, yo siento que tiene temor, pero le tiene más temor al diablo. Cindy Christopher dice, yo no había escuchado esta entrevista, qué impresión lo que dice el general. Un director de policía hablando de actividad paranormal en lugar de la inteligencia y táctica, no puede ser. Bueno, y Vicky feliz ahí ganando audiencia y desprestigiándolo. O sea, cayó en la trampa de Vicky. Así como de cierta manera Francia Márquez cayó en algunas trampas de Vicky, este man también. Bueno, la oración hace milagros si se cree. Bueno, eso es debatible, muy debatible eso. Clayton Carmine dice, el fanatismo es muy peligroso en las Fuerzas Armadas. No, y en cualquier ámbito de la vida es peligroso, sí. Sebastián Restrepo dice, el general Salamanca es honesto y no tiene una sola mancha en investigación por corrupción. Bueno, y esperemos que sea como Sanabria, pero sin fanatismo religioso. Porque Sanabria, en la parte militar, pues, uno podría decir que el tipo habrá cometido errores, pero me parece que esa fijación por el fanatismo religioso fue la que lo sacó. Dice Bianca, qué nervios tener al general de enemigo o familiar. Entre más se cree, más se acechan las malas energías. Igual respetar sus creencias. Sí, pero debe ser terrible uno debatir acaloradamente con él porque ya dice que uno está poseído, que hagan un exorcismo. Así me pasó a mí una vez en un bus, que yo iba con una camiseta del grupo austríaco Belfegor que toca death metal con black y una señora me pidió el WhatsApp y otro señor me hacía bendiciones. Y una señora me pidió el WhatsApp que para que le ayudara a conseguir una residencia y luego hablé con ella
y me dijo que tenía un sacerdote que me podía hacer el exorcismo. Todavía hay gente que cree en eso. Y más bien la gente que cree en seres invisibles es la que merece más el exorcismo. La gente que necesita más esa liberación. Así, Vicky Dávila sí que hace caer en la trampa. Juan Camilo Osorio, un saludo. Y ojalá y los funcionarios del gobierno aprendan lo que les espera cuando dan entrevistas a periodistas prepago. Sí, claro, y se nota que Sanabria cayó en la trampa de Vicky, cayó redondito. A mí me da mucha risa esta entrevista. Es que miren esta parte como es de divertida. Me ha pasado varias veces porque... Sí, sí, tómame las manos. No, aquí no va a Aquí pasar no va a pasar nada. nada. No, No, no serio. va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque no estamos en oración. Ore. No, pero ahorita no se puede. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de muchas personas. Y ahí no Tiene se que ser puede. algo reservado, sí. Tenemos claro. que estar solos. Claro, nuestro Señor dice, cierra tus ojos, entra en tu cuarto y ora al Padre que no secreto. Tiene que ser una cosa muy reservada. Bueno, pero ahí Sanabria aprovechó con Vicky con Sanabria. Eso fue un manoseo de manos. Esperemos que la esposa de Sanabria no se haya puesto celosa, porque ahí se agarraron de las manos un rato Vicky y Sanabria. Muy charro. No, esto está para alquilar balcón. Esa entrevista sí es muy divertida. La gente que no la ha escuchado completa, me No encanta. los afecta. Es decir, ellos se cuidan. Sí. Entonces una persona con virtudes y valores sí es prenda de garantía. Una persona que efectivamente sí le tiene respeto a Dios, uno sabe que es incorruptible. De resto, la tentación llega, le ofrecen dinero y cae. Pero si está con Dios ni siquiera llega la tentación. Perdóneme la... Bueno, según este man, todos los ladrones de ese país son ateos. O sea, porque si uno se pone a mirar, los presidentes son creyentes, hasta los de falsos positivos, hasta los de la cuestión con la Unión Patriótica, que fueron cómplices de gobiernos, la masacre en las bananeras, la violencia con V mayúscula. O sea, según este man, toda la corrupción en Colombia fue producto de la falta de fe. O sea, que los que son creyentes son los que no han gobernado, o sea, nos han gobernado antes según el puros ateos, porque a excepción pues de lo que está haciendo Petro y de pronto algunas cositas de López Pumarejo, de Carlos R. Restrepo, pero según este man, los presidentes que nos han gobernado son nefastos porque son ateos. Increíble. O sea, no es ser machista, sino que a la mujer hay que protegerla, amarla, quererla. De hecho, nuestro Señor no quiso llegar como Adán, así, sino a través del vientre materno. Y perdóneme la pregunta, ¿usted cree digamos, no sé, en lo que dice la Biblia, que las mujeres nacimos de la costilla de Adán? Pues hay varias cosas en el Génesis. Así como que la embarraron en esa Biblia, porque ¿cómo No así sé. que uno salió de la costilla? Pero es que mire, Vicky, que al principio dice nuestro Señor, hombre y mujer los creó. Es decir, antes de crear a Adán y Eva, habla de que creó al hombre y a la mujer. Entonces le preguntas a un sacerdote exorcista, porque a los sacerdotes que no son exorcistas les pregunta y no me dan respuesta. En cambio, un exorcista me dijo, sí, claro. Antes de la creación de Adán y Eva, una creación de algo que pareció al hombre y algo pareció a la mujer. Por eso Luzbel, Satanás hoy en día, se pone bravo cuando dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Decir, O sea, miren ustedes la equivocación. Confunden a Luzbel con Satanás. Cuando Satanás es mucho más viejo que Luzbel. Satanás es hebreo. Y Satanás no es un diablo. Satanás es simplemente un ateo. Uno que no cree en Jehová. Mire que este señor no sabe lo que está diciendo. Y todo para justificar esa falacia de la costilla de la que Adán sacó a Eva. Adán era una mujer que dio gestación a Eva. Cuando es la mujer la que hace el proceso de gestación en su vientre. Entonces, bueno, y aquí sí debo aplaudir a Vicky, que dijo lo más ateo que le he escuchado a Vicky, que el cuentico rebuscado de Adán y Eva. Bueno, Vicky también se tiró su momento de sabiduría atea. Felicitaciones a Vicky Dávila. cambia eso que ya había a nuestra imagen y semejanza. Es decir, hay muchas cosas en esa parte del Génesis que en teología pura habría que explorar. Pero durante muchos años se ha manejado ese tema de que la mujer nació del hombre. Puede ser una alegoría, puede ser algo que donde simplemente quiere significar que están tan unidos los dos. ¿Sabe por qué le digo? Oiga, pues esa falacia de falsa causalidad.
Es que están tan unidos. O sea, cuando ese mito lo que ha hecho es perpetuar la misoginia, el machismo, el patriarcado, eso de que, es que usted sale de mi costilla. O sea, no, yo no salgo de su vientre, usted es la que sale de mi costilla. Entonces llega este man de Sanabria y dice que es por la unidad. No, hombre, volvete serio. Bueno, por aquí veo que han llegado un montón de comentarios. No, 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 no. Ay, no, no, no. Un saludo para Nelcy Talero, gracias por la sintonía. Dice, esto parece una historia de Macondo y los que le conceden entrevista a Vicky. Oiga, pero es que la mayoría de la entrevista hablando de estos temas. O sea, Vicky lo invitó a hablar de sus creencias religiosas cuando él es un funcionario público de un estado laico con libertad de cultos que debe hablar de la seguridad. O sea, cómo mejorar la seguridad en Colombia, que no es que esté de maravilla. Entonces, en vez de hablar de temas tan importantes de seguridad, terminó fue en un acto de adoctrinamiento. O sea, Vicky ganando audiencia y adoctrinando. Y este señor adoctrinando con su creencia, hablando como si fuera un pastor o un cura y no un director general de la Policía Nacional. Dice Juan Camilo, a Sanabria le pasó lo mismo que a los hijos de Galán. Les calientas el oído y se dejan manosear. Uy, sí. Bueno, pero por ahí están diciendo unos depravados en el chat del video de semana que cuando Vicky se cogió de las manos con Sanabria, se cogieron de la mano como un minuto, que en ese minuto que Sanabria le estaba mirando las tetas a Vicky, que le estaba mirando las piernas, que no sé qué. O sea, que Sanabria era un depravado. Pues yo no lo veo tan así. Yo creo que fue Vicky la que le agarró las manos y supuestamente era para hacer una liberación. Pero dice Sanabria, no, 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 es que una liberación no se puede hacer en público, nos está viendo mucha gente, tiene que ser en privado. Entonces, falta ver si fue que la esposa de Sanabria no me puso celosa de Vicky. Auro dice, Vicky es una vergüenza, solo amarillismo, así es. El mito del creacionismo, así es Sebastián. Jonathan Peláez dice, hablando de creencias, ¿qué piensas del deísmo? El deísmo es una creencia interesante. Yo a veces pienso que tengo algo de deísmo, porque el deísmo tiene que ver mucho con creer en un ser superior, pero que sea un ser superior como el universo, como la naturaleza. Yo no creo que el ser humano sea un ser superior, ni tampoco creo que haya un Dios castigador como el de estas religiones monoteístas, pero yo sí creo en que la naturaleza puede ser una diosa, el sol puede ser un dios, el universo otro dios, porque son seres superiores al humano. A mí me gusta cositas del deísmo y sobre todo Voltaire lo practicó y el catolicismo lo persiguió por practicar el deísmo. Y el panteísmo que me pregunta Sebastián, me parece que es una fórmula muy vaga, porque el panteísmo sería decir que Dios está en todo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo a Miguel Polo Polo, el caballo Miguel Polo Polo. Entonces si el panteísmo es cierto, el caballo Miguel Polo Polo también es un Dios. Entonces, yo pienso que el panteísmo sí es algo muy híbrido, muy exagerado. Bueno, el teísmo es una concepción respetable como creencia, pero cuando lo vuelven algo politiquero, como en este caso, cuando lo vuelven algo fanático, cuando lo quieren imponer. Hay una frase muy vulgar que yo le decía hace tiempo a mis estudiantes y que menos mal no lo olvidé decir porque me caliento. Yo le decía a mis estudiantes que las religiones eran como los penes. O sea, que cada quien tiene derecho a tener su pene, pero no tiene derecho a meterlo en cualquier parte. Igual pasa con la religión. La libertad de cultos le permite a ateos, agnósticos, a creyentes tener su fe, pero no les da derecho a imponerla ni a usar instituciones del Estado para imponerla o para hacer adoctrinamiento como hacía Sanabria. Bueno, bacano ese tema del deísmo, Jonathan, y que te inclines por ahí. Bueno, el gnosticismo me parece una mezcla de un montón de corrientes espirituales. Y yo le encuentro mucha asociación con el taoísmo contemporáneo, más que con el taoísmo antiguo, y también le encuentro mucha asociación con esos cultos paganos e híbridos.
el gnosticismo es interesante, sobre todo para estudiarlo históricamente. Bueno, sigamos riendo porque es que esta entrevista fue genial. Miren, póngale cuidado. Creo que es un cuento raro, porque si una mujer usted no nace, Sí, claro, por supuesto. porque resulta que todos los hombres que hay en el mundo los parió una mujer. Uy, pero un aplauso para Vicky Dávila. Le dijo que el mito creacionista de Adán y Eva es un cuento raro. Y Sanabria le dijo que sí. Bueno, punto para Vicky Dávila. O sea, aquí Vicky Dávila se lució. Mal, todos estos grupos armados. Hoy en particular con Henry Sanabria, lo que hay es como una clara identificación de que se pelea contra estos grupos, contra la criminalidad, pero también contra esa entidad del mal, contra ese diablo, contra esa... Y ya me toca echarle la bendición porque ya usted me asustó si no se la he hecho. San Agustín decía, ora et labora, y San Pablo también, ora y trabaja y ora. La idea es acción, acción. Sí. Nuestro Señor coloca las autoridades. Romanos 13, toda autoridad viene de Dios y las que existen por Él fueron impuestas. Bueno, y qué miedo esas autoridades, o sea, qué miedo esas autoridades que han impuesto genocidios, colonizaciones, alianzas con dictadores, cruzadas. De las libertades sexuales. Usted como director de la policía que tiene que comandar a tantos hombres y mujeres, ¿cómo ve este tema de las libertades sexuales, de la homosexualidad, de las comunidades LGBTIQ? ¿Cómo lo ve? Normal, es decir, artículo 16 de la Constitución, libre desarrollo de la personalidad, eso es absolutamente claro. Entonces se protege, por supuesto, porque hay personas que intentan agredir a las personas de esa comunidad. De hecho, alguna vez yo lo dije, miren, no se metan con ellos, no les... Bueno, diría por ahí cualquier payaso que no se puede agredir a la comunidad del anillo. No, pero mire que aquí Sanabria volvió a la realidad. O sea, es la segunda vez que cita la Constitución y cuando deja de citar la Biblia o la supuesta interpretación de la Biblia porque le ha encontrado varios errores y empieza a citar la Constitución, ahí vuelve a ser Sanabria el policía, no Sanabria el predicador. Aquí me parece que Sanabria sí dijo lo correcto. Hagan burla, no los molesten. Y me confundieron, pensaron que yo hacía parte de esa comunidad porque lo defendí radicalmente. Bueno, y eso hace parte de la homofobia, que porque Sanabria defendió la Constitución sobre este tema de las orientaciones sexuales, entonces ya están diciendo que Sanabria era de la comunidad del anillo, pero curioso. ¿Lo han señalado de eso? Sí, en alguna oportunidad por esa situación me dijeron eso. De hecho, ¿Usted era gay? Claro, de hecho uno de ellos subió y se me presentó allá y me habló raro y le dije, momenticos, pero yo lo que acabo de decir es para protegerlos, pero no significa, no, un momento, respete, no, ¿cómo así que venga aquí usted aquí a coquetearme a cuento de qué? Fue una situación bien incómoda, bien incómoda. O sea, ¿usted respeta? Claro, respeto y hago respetar, porque nuestro Señor lo señala. Nuestro Señor busca que la gente siempre se acerque a Él. Bueno, pero ya le encuentro dos contradicciones doctrinales. O sea, Vicky le dice que el mito de Adán y Eva es raro y él le toca aceptar que es raro. Y acá está diciendo que el Dios de él acepta la homosexualidad cuando sabemos que no es así. Que ni la religión cristiana en todas sus iglesias, ni la religión islámica en todas sus iglesias respetan a la comunidad homosexual. Eso es mentira. Y entiende, general, que Dios quiere igual a todas esas personas, sea un heterosexual. Por supuesto, igualitos, no hay distinción de nuestro Señor hacia ellos. Alguna vez yo reuní un grupo de mi unidad, hace varios años, y les dije, mire, hay que tener cuidado, porque la Policía Nacional es de las 4 fuerzas, es la que más personas tiene con VIH. Después le sigue el Ejército, después la Armada, después la Fuerza Aérea. Entonces hay que tener cuidado porque infortunadamente el VIH lleva a la muerte. De esas 15 personas que reuní, se murieron 12. Las otras viven y están bien y son muy buenos trabajadores. ¿Y por qué hay tanto VIH en la Policía General? Lastimosamente, como somos tantos, somos muchísimos y hay una comunidad LGTBI grande dentro de la institución, no hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser
de alguna manera cuidadosos en lo que hacen. Entonces, infortunadamente, por costos tan elevados, tenemos que hacer un seguimiento exhaustivo de cada caso y eso nos permite tener una estadística clara. Entonces, en la reunión que se hace en el Ministerio de Defensa para hacer ese seguimiento, nos damos cuenta de esos niveles tan altos. ¿Y hay porcentaje? Más o menos del 100%, un 47% es de la policía. Pero del 100%, no, pero... A 100% de la comunidad que tiene ese VIH, pero me refiero de los policías, de los 165.000 y pico de policías, sí. No, el porcentaje sí es muy bajo. ¿Cuánto? Sí, a ver, estamos hablando de que tengamos cifras, pues, de acuerdo sí. a los que han querido decir lo sí. que son. Estamos hablando de unos 12.000 más o menos. Pero es bastante. Sí. Y también del 100% de todas las Fuerzas Armadas y de Policía son el 47%. De los que tienen VIH. De los que tienen VIH. Sí. Es una cifra bastante sí, importante. Bastante alta. Por eso tenemos que estar ahí ayudándolos, protegiéndolos. ¿Está de acuerdo con el uso del condón? Personalmente no, porque es un método abortivo. Es decir, la vida, sobre todo para los casados por la iglesia, porque una de las promesas matrimoniales es aceptar los hijos que Dios te mandara, y uno dice, sí, acepto. ¿Cuántos tiene usted? Solamente dos hijas. Hubiera querido tener 100, pero solo 2. Solo 2. Este quería ser como Avicena, tener 100 hijos. Bueno, y ese tema del aborto, también Vicky se lo había preguntado y claramente él considera que echar el polvo afuera es abortar. Es un fanatismo religioso bastante avanzado. ¿Y cómo hace usted para separar, en este caso, por ejemplo, del condón, su posición personal con la posición frente a los policías, más con lo que me cuenta del VIH? ¿Les dice a sus policías, usen condón, protejan? No, la Dirección de Sanidad tiene unos programas, ellos adelantan esos programas aparte. Cuando los reunía yo en su momento, ya no los reúno, por supuesto, porque pues ya hay unas instancias que lo hacen, pero en su momento cuando reunía a la gente que era de mi equipo, les decía, mire, hay que tener cuidado porque se invitan a fiestas, e incluso las llamaban, creo que la fiesta verde, una cosa así, y se reúnen, ahí se presta, en la ingesta de licor se presta para muchas cosas. Entonces, mi recomendación es no asistir a ese tipo de situaciones. Bueno, en esta parte pues ya no se ve tanto el fanatismo religioso. Por aquí veo que llegaron más comentarios, esto se puso bueno y fue el final. Que tiene mentalidad de inocencia de niño. Sí, yo también lo veo así, Bianca. Y qué bueno lo que dice Cindy también. Faltó el exorcismo para los paras y para los narcotraficantes y las bandas criminales también. Bueno, ese tema de la iglesia maradoniana y la mesiánica, eso va para un video completo, Jonathan. Hay que hacer un programa de eso. Sí, es curioso. Entonces, él está proponiendo que, con tal de que no se use el condón por ser un método abortivo, antes que la gente se infecte. Increíble. Sí, esta señora ahí también se le fueron las luces en ese tema, sí. Bueno, y esto fue lo que Vicky le preguntó en la parte final de la entrevista. Eso se da aquí y en cualquier parte del mundo. O sea, esto ya no es un mito, esa historia del 31 de octubre, sino que es una realidad. De hecho, nosotros creamos en la Policía Nacional en los años 90 un grupo que se llama Humanitas para contrarrestar el secuestro de niños para el 31 de octubre. No, general, usted me deja más preocupada. Al contrario, motivada para conocer más de Dios, doctora Vicky. General, gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Todo gusto, sí, y cruces a todos los que lo critiquen. No, bendito sea. A cruces. Sean benditos, que Dios nuestro Señor alabe su nombre a través de ello. ¿Cuántas veces comulga en el mes? Todos los días. ¿Todos los días? Claro. ¿Y cada cuánto se confiesa? Cada 8 días. ¿Y qué confiesa usted si se la pasa todo sano? No, pues que nuestro Señor dice en San Mateo 5 que quien hable mal de otro será reo de muerte. Y a veces yo digo, oiga, ese coronel, ¿por qué no cumplió? Así que votarlo, eso ya es malo, ya no pide perdón. Ya digo, Señor, qué pena, me fui de palabra, no digo groserías, pero sí deseándole que esa persona se fuera a la institución, aplicando la ley, por supuesto, pero sé que voy a afectar a su familia. ¿No dice ni una palabra? ¿Unas groserías? No. ¿Ni una? No.
Ni una, general. Hay una que está en el diccionario que ¿Cuál? puede significar tres cosas, o ser uno un tipo idiota o imbécil, dice así el diccionario, o muy valiente. Sí. Empieza por H. Hijo de- No, güey. Y lo dice, esta palabra tiene estas Pero tres no acepciones. entendí la palabra, general, no me puedo ir sin saber la palabra. Dígame. H-U-E-B-O-N. Huevón. Sí, señor. Esa sí la dice. A veces lo digo, sí es mucho. Y luego va y se confesar, arrodilla ya y ay, me pide perdón. confieso, sí, señor. No, entonces yo esto sí me estoy condenando, general. Yo digo, Vicky, vas para el infierno, Vicky. Oiga, este man pide perdón que porque dice la palabra huevón, cuando es una palabra que, según el contexto pragmático, puede ser un cariñito, como este huevón sí me cae bien. Entonces le dice al otro policía, hey, este huevón sí me cae bien. Entonces de una va y pide perdón porque dijo la palabra huevón. Increíble, increíble el nivel de alienación que hay sobre este señor. Pero el alma cuando se desprenda del cuerpo va a entender para dónde va, entonces alcanzará a alguien a decir, Señor, perdóname, y eso es suficiente para que el Señor tenga misericordia. mejor dicho, Dios ya me perdonó las malas palabras. Toca confesarse, doctora. Lo que tiene que perdonarle es la complicidad con los falsos positivos y con el uribismo, eso es lo que tiene que perdonar. Y con los clanes. Vicky, pero Yo me confieso, pero no cada 8 días, general. la Santa Madre Iglesia manda una vez al año o cuando se está en peligro de muerte o en pecado mortal, pero es que el problema es ese, que uno peca mortalmente sin darse cuenta a veces. No, y usted Bueno, y ahí pecó por inocente con Vicky, mire, eso le costó el puestico, señor Sanabria. sabe toda la Biblia y todo. Desde 2009 para acá he tratado de estar ahí. Bueno, pero mire que desde el 2009 estudia la Biblia y le encontré varios errorcitos fácilmente refutables. La sabe perfecto y la recita. No me la sé perfecta, pero los ¿Y cuál es la puntos oración claves, más sí. poderosa, general? Padre nuestro, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y lo he notado también en los exorcismos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, ahí se quedan, hasta ahí pueden hablar. Venga, ahí es donde se dan cuenta que tienen presencia maligna. Y sufren. ¿Y por qué no puede decir el otro padre? Se da cuenta. A ver, otra vez. Y no, venga, no, y no puede. O sea, el que está poseído por el demonio no puede pronunciar el Padre No. Nuestro. Pero digamos en un acto de exorcismo. Ujú. Porque por fuera el diablo se esconde, se niega a sí mismo. Pero un acto de exorcismo sí se hace visible. Bueno, entonces invito a la gente que me está viendo que me pongan a decir el Padre Nuestro para que comprueben que no estoy poseído por ningún diablo, que yo soy un hombre de Zeus, de Dios, soy un hombre de Dios. Entonces, y así ustedes sepan que están en buenas manos. Este Sanabria me enseñó algo muy valioso y como me iban a hacer un exorcismo la otra vez, entonces sería maravilloso rezar el Padre Nuestro para que ustedes se den cuenta que no estoy poseído. Entonces ahí es donde se manifiesta. En las redes sociales está el diablo. Claro, está presente en todo. Ese se la pasa Es el tuiteando. Él tiene un concepto panteísta del diablo, interesante. príncipe de este mundo. Se la debe pasar tuiteando, general, porque Sí, claro. eso uno lo único que ve en ese Twitter es gente endemoniada diciendo El mayor diablo de Twitter es Álvaro Uribe Vélez, señora Vicky. cosas horribles. Claro. ¿Y uno cómo hace para apartar al demonio del Twitter? Fácil, así como hicieron con Donald Trump y con Antonio García, el del ELN. O sea, si quieren apartar el diablo de Twitter, tienen que bloquearle, tienen que cerrarle la cuenta a Álvaro Uribe Vélez y ya, nada más. De toda parte, pues con la oración, es decir, que hay mucha gente que no cree en Dios y no le creen a Dios. Y es como una moda, ¿no? Sí, claro. Porque no importa qué religión profese, pero cuando usted tiene temor a Dios, cualquiera que sea su... Bueno, Vicky, pero también hay religiones politeístas, es decir, de varios dioses. Entonces, Vicky, ojo con eso que estás tratando de insinuar que solo existen las religiones monoteístas. idea de Dios tiene límites. Si usted no cree en Dios, Pues, no hay esos límite, límites no hay son los límite. que usted mismo se imponga. Sí, no hay línea roja. Claro, no hay línea roja y todo vale. En cambio, con el temor a Dios, que es un don del Espíritu Santo, si hay límites. ¿En la política está el diablo? En la politiquería diría que sí. Sí. La política es sana. De hecho, nosotros somos políticos. Sí, no pero somos sana, pero deliberantes. está muy enferma por estos... O sea que el diablo está en el centro democrático, en cambio radical, en el conservador. Ahí está el diablo, en la politiquería. Bueno, da gusto saber que la politiquería no está en la Casa de Nariño en este momento.
Y hace mucho tiempo, no hoy No, solamente. claro, es decir, cuando hay choque de intereses sin límites, todo vale. Además está el poder, el dinero, la ambición. Esos son platos predilectos del diablo. Claro, poder tener y placer las tentaciones del desierto de nuestro Señor. Ahí están. Bueno, general, gracias. Muchas gracias, Frankie, muy amable. Chao. Amén, amén, hermanos. Me siento iluminado. Vicky Dávila me iluminó. El sacerdote Sanabria, perdón, el ex general de la policía Sanabria acaba de hacer una liberación. Me acaba de enseñar cómo defenderme cuando me vayan a atacar de que estoy poseído por el diablo. Voy a citar al sabio Sanabria, Henry Sanabria, y voy a decir, no, yo no estoy poseído, vea, yo le puedo rezar el Padre Nuestro y va a ver que yo no voy a tener problema. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Mire que no me salió vómito por la boca ni nada. Ahí les acabo de mostrar a mis suscriptores que no estoy poseído. Así que cuando yo cante canciones de death metal y de black o de thrash metal, no van a creer que soy satánico, porque según el señor Sanabria, ya demostré ante mis suscriptores que no estoy poseído. Gracias, Sanabria. Gracias por iluminarme, Henry Sanabria. Bueno, vamos a leer los últimos comentarios para que lleguemos al momento de las conclusiones. Bianca dice, la religión divide, al contrario de lo que realmente podría ser. Bianca, lamentablemente es así. Aquí hicimos una clase de geopolítica de las religiones, una clase muy cortica de 35 minutos, pero ahí expusimos la gran cantidad de conflictos por fanatismo religioso que hay todavía y que vienen del siglo XX. Bueno, por aquí dice que dice Omar, un saludo para Omar Alejandro, dice, si Sanabria le llega a practicar una liberación a Vicky y le saca una legión completa, uy sí, salen todos los asesinos de falsos positivos. O sea, yo creo que el presidente Gustavo Petro se equivocó. O sea, el presidente Gustavo Petro no debió sacar a Sanabria, porque ese con Sanabria era que íbamos a sacar toda la parapolítica que faltaba por sacar. Sí, yo soy un demonio porque amo el conocimiento, así es. Un saludo para Luis Adolfo. Dice cliché, llevo como 30 años sin rezar ni comulgar, estoy en los infiernos. Bueno, hermano, ya sabes que tienes que rezar al Padre Nuestro para que demuestres que no estás poseído. Yolanda Cepeda dice, Dios hace todo perfecto, para Dios no hay nada imposible, si permitió esto, que sucedió es por... bueno, Yolanda, gracias por compartir tu comentario. Omar Alejandro dice, las creencias de Sanabria deben ser respetadas, así como las de todos y cada uno de los colombianos. Exacto, yo sí estoy de acuerdo con eso, que la libertad de cultos debe aplicarse para todo el mundo, ahí sí, de acuerdo con Omar. Eh, Dice que no terminé, no, es que no la terminé porque me dio miedo que de pronto me saliera algún vómito y perder. Supongamos que el 50% de mis suscriptores son creyentes. Imagínense yo perder 4.000 suscriptores por una vomitada en un Padre Nuestro. Dice, no, 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 yo cancelo la suscripción porque yo no puedo estar en ese canal de ese poseído. Entonces, eso lo hice por salvar el canal, por eso fue que no terminé el Padre Nuestro. Y ¿saben qué es lo curioso? Que hubo dos momentos en donde él dijo cosas que no son propias de un fanático. Cuando Vicky le refutó el mito de Adán y Eva y cuando Vicky le preguntó por su idea de la comunidad LGTBIQ+. O sea, ahí respondió laico. Entonces, es curioso, o sea, hay momentos en donde él pareciera que sí está cumpliendo su deber constitucional. Dice Sebastián que se ha divertido mucho. Sí, es que yo creo que Sanabria debería ser parte del curso de humor y stand-up de la Universidad Nómada. O sea, Sanabria nos hizo reír mucho. Y Vicky también. Y cuando se agarraron de las manos, o sea, yo no sé,
Uy, no, es que aguanta tomarle un pantallazo a cuando Vicky y Sanabria se cogen de las manos, no, sacarles un meme bien bueno. Ay, hombre. No, y hasta me sabía el credo, imagínense. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No, no, yo me sabía el credo. Increíble. Yo soy católico porque ahí me bautizaron. Ah, la gorrita del Papa, hay que conseguirla. Dice Cindy, se acabó la entrevista y no dijo nada de lo que correspondía como director de la policía. Ya entiendo el por qué lo retiraron hoy. Bueno, y él sí dijo algunas cositas de los soldados y de los policías asesinados y algunas cositas por ahí, pero realmente fue una entrevista adoctrinamiento. Fue más para conocer su ser religioso que para conocer lo que nos interesaba de él, su tarea como director de la Policía Nacional. Dice Yolanda, ¿cuántas personas de las que están hablando de religión que no la practican están viendo las cosas perfectas? Bueno, Yolanda, tú sabes que acá hay diversidad de creencias, hay unos que son ateos, otros son agnósticos, otros son deístas, tú eres teísta, que hay de todo. Y aquí en la Universidad Nómada, pues caben todas las creencias, Yolanda. Y acá respetamos las creencias. Lo que no respetamos es cuando utilizan el poder del Estado para imponer una creencia o cuando ya le meten demasiada creencia a algo laico como el Estado, que fue lo que le pasó al general Sanabria. Juan dice, nada de dejar este canal, gracias por compartirnos. Ah, bueno, menos mal usted no se va a ir por no haber terminado el Padre Nuestro. Bueno, y los mandamientos también serían interesantes para un debate. No desear la mujer del prójimo. Eso también podría darse para una buena discusión. O sea que sí se puede desear al hombre del prójimo. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones, pero bueno, antes de compartirles las conclusiones, les quiero dejar los avisos parroquiales, ya que hoy estuvimos hablando tanto de este tema. El primer aviso parroquial es invitarles a que mañana estén pendientes en el canal de la clase de geopolítica, que les tengo una sorpresa. La clase de geopolítica se está haciendo en las mañanas porque tenemos un público europeo, sobre todo español, que nos ve a esa hora. Y como en geopolítica hablamos de Rusia, de Ucrania, de Taiwán, entonces el curso de geopolítica lo estamos haciendo o por la mañana o de las 10 hasta la medianoche, porque queremos darle la oportunidad a ese público que es europeo, español o que vive en Europa para que lo disfrute. Así que mañana no va a haber clase en este horario, sino más tempranito. Más tempranito les va a compartir la sesión de geopolítica. El viernes regresa nuestra clase presencial de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. Las personas que estén en Medellín o en algún municipio del Valle de la Aburrá, pues me pueden escribir al número 319-584-0680 para que me acompañen a la clase de pensamiento crítico, que vamos a tocar unos temas brutales. Vamos a hablar del cuarto poder con mayor rigor. Vamos a hablar de quiénes son los dueños de los canales, de cuáles son los influencers más poderosos de Colombia, qué estrategias utilizan. Vamos a hablar un poco de hasta qué punto el cuarto poder puede volverse el primer poder y analizar desde diferentes teorías críticas y del lenguaje lo que se dice en los medios masivos y vamos a analizar un hecho que está olvidado por la historiografía colombiana, que es los atentados al Club El Nogal en Bogotá, un tema que muchas personas que son centennial no saben porque cuando se dieron esos atentados estaban bebés o no habían nacido.
Entonces vamos a hablar del tema del Club El Nogal y el cubrimiento mediático que hubo y cómo favoreció eso el gobierno de Uribe. Entonces vamos a hablar de cosas muy interesantes el viernes. Ya saben, el número es 319-584-0680. También me pueden escribir a la página Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita. Ahí está el WhatsApp. Y me encantaría que se suscriban al canal de respaldo de la Universidad Nómada, que se llama Wilmer Alberto Zuleta López, porque en ese canal de respaldo tenemos videos que aquí nos han censurado sobre el tema de Rusia y Ucrania. Recuerden, es Wilmer Alberto Zuleta López en YouTube. Y también me encantaría que me sigan en mis perfiles de Wilmer Alberto Zuleta López en Facebook, que uno lo tengo como página, otro lo tengo como perfil. Dice Juan Camilo, acordémonos del Congreso sobre Medios Alternativos del 19 de abril. Claro, un día muy M19. Sí, claro, no sé si me dé para viajar a Bogotá, pero voy a apoyar, así sea virtual desde acá, porque ese evento va a ser muy interesante. Gracias por recordarlo, Juan Camilo. Y ahora sí, hemos llegado al momento de las conclusiones. Yo tengo 3 conclusiones para compartir con ustedes. La primera, sería pertinente que el presidente Gustavo Petro nos explique por qué salió Patricia Ariza. Y no solamente que nos explique por qué salió Sanabria, porque la opinión pública tiene derecho a saber esas cosas. Si yo fuera periodista, yo le preguntaría a Petro, y si tuviera la oportunidad también de entrevistarlo, le diría, presidente Petro, ¿por qué salió Patricia Ariza? ¿Por qué salió Sanabria? Y que me amplíe detalles de Urrutia y de Gaviria. No hay nada como la fuente primaria. Segunda conclusión, Sanabria es una buena persona y pareciera que no es corrupto, pero el fanatismo religioso y meter la religión a todo le trajo problemas porque descuidó otros aspectos importantes de la táctica y la estrategia, y sumado a eso dio mucha papaya a Vicky Dávila para que se notara que estaba mezclando religión con temas de Estado. Y lo que más lo hizo ver mal fue el tema de los exorcismos en la policía y también para matar guerrilleros y la bruja supuestamente de las FARC, y el tema de las enfermedades de transmisión sexual y bueno, cositas que dejaron mal parado a Sanabria. Y la última conclusión, que acá respetamos todas las ideologías políticas, por eso acá hay personajes como Ere, que atacan a Petro, defienden a Uribe, y a Ere nunca le hemos insultado, nunca le hemos bloqueado. La señora Yolanda es creyente, teísta, y no sé de qué religión, parece cristiana o católica, no sé, pero la señora Yolanda es creyente y acá no le atacamos su creencia, ni tampoco le atacamos la creencia al señor Sanabria, sino que lo que le criticamos es cómo metió la creencia en su tarea de policía, de director de la Policía Nacional. Y yo lo dije en alguna oportunidad cuando salió una denuncia a finales del año pasado, que esa denuncia salió en la silla vacía, de que estaban obligando a los policías a rezar y todo eso. Y yo dije, si eso se comprueba, Sanabria debe salir. Eso lo dije por ahí en un video de finales del año pasado cuando se destapó el escándalo. Y mire, Sanabria salió. Pero se necesita que Petro nos aclare el tema. Bueno, Juan Camilo dice, propongo una vaca para que Wilmer viaje a Bogotá el 19 de abril. Bueno, pero mi tema no es tanto económico, es un tema más familiar, porque yo podría hacer el esfuercito para sacar el dinero de mi bolsillo, pero mi tema para viajar el 19 de abril es que ese día recoja a mis 2 hijos en sus respectivas instituciones educativas. Entonces recojo el niño 1 hora y media, 2 horas antes que la niña, después recojo a la niña. Entonces mi tema es más familiar, no es tanto de dinero, pero gracias hombre por invitar a esta vaca, se abona ese gesto maravilloso. ¿Cómo pueden aportar a la Universidad Nómada? Hay 3 formas de apoyar el proyecto. Uno, lo que están haciendo en este momento, ver el video, darle like,
compartir en los estados de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, en los grupos de WhatsApp, compartir el enlace. Esa es la forma como ustedes siempre han apoyado. Otra forma como pueden apoyar el proyecto, siendo panelistas. Por ejemplo, me gusta la geopolítica, entonces hagamos un video un jueves. Me gusta la argumentación, hagamos un video un lunes. Que me gusta la poesía, hagamos un video el martes. Que me gusta el fútbol, hagamos un video los domingos. Que me gusta la música, hagamos un video el sábado. Que me gusta el pensamiento crítico, listo, hagamos un video el viernes y lo montamos para la clase de pensamiento crítico. Esa es la segunda forma de apoyar el proyecto, que aquí varias personas ya han sido panelistas. Jonathan Peláez, por ejemplo, ha sido panelista de varios cursos de la Universidad Nómada. Y la tercera es regalar libros. Hay gente que nos ha regalado libros para nuestra biblioteca. Por ejemplo, el curso de Estanislao Zuleta se está armando gracias a ustedes. Ustedes ayudaron a que ese curso naciera. El curso de Historia de Colombia y sus oligarquías también. El curso de cuentos de terror, que lo hice con Juan Sebastián y ya llevamos como 4 sesiones y que hace ratico que no lo hacemos, pero ese curso también fue gracias a unos libros que ustedes compartieron de Edgar Allan Poe y de Lovecraft. Entonces, esa es la otra forma de apoyar la Universidad Nómada. Bueno, ¿no? Y ojalá que se pudiera viajar, pero lo veo más difícil por el tema familiar. Muchas gracias por haber compartido este rato. Como siempre les he dicho, acá respetamos cualquier ideología política, así no sea la nuestra, porque para mí, por ejemplo, el nazismo o el neonazismo, eso para mí no es una ideología política, eso para mí es una secta. Y en ese aspecto sí estoy de acuerdo con Sanabria. Para mí es diferente política y politiquería. Aquí se respeta cualquier ideología política, pero aquí no se respeta la politiquería, que fue lo que hizo gran parte del uribismo, la politiquería. Una señora me estaba insultando en el Facebook hace unas cuantas horas porque denuncié a Uribe, algo que llevo haciendo hace 20 años. 21 años, desde que yo era estudiante universitario y estaba empezando mis carreras, yo he sido antiuribista. Yo llevo 21 años combatiendo a Uribe, denunciando todos los escándalos de Uribe, porque Uribe era escandaloso desde el 2002. Desde que yo era adolescente, Uribe es escandaloso. Entonces, esa señora se metió en un video que monté a Facebook criticando los delitos del uribismo, y esta señora es una bogotana que vive en Israel y que defiende la ideología sionista. Y esta señora, el 30 de octubre del año 2019, se burló de la muerte de una mujer palestina. Y ella monta videos de ese ejército asesino de Israel. Bueno, también hay musulmanes que supuestamente defienden los intereses palestinos. Tampoco voy a negar eso. Pero esta señora es uribista, es de extrema derecha, es judaísta, sionista y antipalestina. Entonces se metió a mi perfil a insultarme, a decirme que yo era un ridículo, que yo era un bruto, que no sé qué, y que ella nunca había deseado la muerte de palestinos. Cuando le saqué ese pantallazo, ¡tum!, le tumbé todo. Castillo de naipes, ¡tum!, efecto dominó, le tumbé todo, porque le demostré que esa señora hace aproximadamente 3 años y medio se burló, y yo varias veces he visto su perfil y se burla cada vez que hay un muerto palestino y le hace fiestas al ejército de Israel. Entonces la señora se metió a insultarme. Entonces, en ese caso, podrían decir que yo me estoy metiendo con su religión o con su politiquería, con su política, pero yo no me estoy metiendo con su religión, me estoy metiendo con su fanatismo religioso que la induce a burlarse de los palestinos, y su fanatismo politiquero que también le induce a lo mismo y atacarme, que porque yo estaba diciendo hechos que hasta el uribismo sabe que existieron. El uribismo sabe que existió la Operación Orión, los falsos positivos, la parapolítica, la política, el agroingreso robo seguro, las chuzadas del DA, las zonas francas, Reficar. O sea, el uribismo sabe que eso existió. Yo estaba hablando en el video de cosas que existieron, entonces
La señora llegó a insultarme y me tocó sacarle ese pantallazo que es bastante desagradable porque ella trata a las palestinas como cerdas, algo que es especista, y la señora ya había hecho insultos regionalistas, pues diciendo que Medellín era una porquería de ciudad, que era una mierda. Pues a mí no me afecta que insulten la ciudad de Medellín, porque para mí eso es un accidente, así como uno nace en Antioquia, puede nacer en cualquier parte del mundo. Y la señora también me atacó con ideas clasistas y un montón de cosas, y por eso me tocó decirle algunas cositas con sarcasmo y con crueldad, porque hay gente que tiene su creencia religiosa, pero es respetuosa. Hay gente que tiene hasta su idea politiquera, pero no se mete con uno. Pero esa señora ya se metió en mi muro y me tocó ponerla en su sitio. Bueno, listo, Jonathan. Yo comparto el link en el grupo de WhatsApp de una. Juan Camilo, el horario oficial es entre las 8 y las 9, a veces a las 8, a veces a las 9 de la noche. Los únicos días que hay horarios diferentes son los jueves y los fines de semana, porque los sábados es muy maluco transmitir a las 9 de la noche porque la gente está farreando. Y los viernes también es muy maluco transmitir a esa hora. Entonces los viernes montamos la clase presencial durante todo el día. Los sábados hacemos transmisiones en las tardes, en la medida de lo posible, porque en las noches la gente está en otra cosa, o hacemos veladas poéticas los sábados y las montamos en el amanecer del domingo, para que la gente las vea cuando despierte. Y los domingos sí mantenemos un horario muy parecido de 8 a 9. Entonces, los únicos días diferentes son los sábados, los viernes y los jueves. Los jueves porque hacemos la clase temprano de geopolítica. Los viernes porque montamos la clase presencial. Y los sábados porque hacemos las clases en las tardes. O sea, de resto, casi siempre acá me van a encontrar transmitiendo a las 8 o a las 9. Dice Sebas que lo hubiera bloqueado. Yo debí bloquearla desde el 2019, cuando le tomé pantallazo a ese comentario. Pero no, pienso que no, que eso es darle mucha importancia. Luis dice, es válido retirar a un director de la policía por esas cosas religiosas, dejando de lado sus resultados administrativos. Bueno, no por sus creencias, porque si fuera por sus creencias, Petro nunca lo hubiera nombrado, o lo hubiera sacado desde que llegó la queja a finales del año pasado. Por eso digo que solamente Petro sabe la verdad. Bueno, muchas gracias por haber compartido este rato. Nos vemos mañana en el espacio de geopolítica. Gracias a toda la gente que nos vio, a la gente que nos va a ver en diferido. Y como acá respetamos todas las creencias, más no todos los fanatismos, acá seguiremos en la lucha en la Universidad Nómada por una educación y una sociedad más democráticas en lo político, más incluyentes en lo social, más equitativas en lo económico y más sostenibles en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López. Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana. Hasta pronto.